Entonces quedamos en que sí vamos a tener clase, ¿verdad? Sí. Está muy bien, vamos a tener clases. Bienvenidas entonces. Gracias. Esta es la sesión 4. El diablo. Demonios. Ok. Ya Gildita pues vio el video y le ayudó muchísimo, según dijo. No sé si Susi y Analu lo vieron. Pero el hecho es que vamos a tener una introducción, vamos a ver el tema desde el Antiguo Testamento, vamos a ver la doctrina, cómo se vuelve una doctrina. Miren, les voy a dar una sugerencia. En Google hay monografías. Una monografía es el estudio de un tema, pero un tema como que le dan a uno como la historia, ¿verdad? Por ejemplo, yo pasé la monografía de la oración del Padre Nuestro a los universitarios. Y entonces se ve, ¿por qué se dan cuenta ustedes que al haber estado muchas culturas en Palestina, pues la mezcla de ciertas enseñanzas, de ciertas ideas, es inevitable? Entonces, ¿cómo va surgiendo? Yo les sugiero que en Google, o si ustedes no la encuentran, si quieren, yo les paso la monografía de ángeles y la monografía de demonios. Monografía, o sea, un estudio detallado sobre el tema históricamente. No estoy hablando teológicamente, históricamente. Cómo las distintas culturas, desde sus distintos conceptos politeístas o religiosos, pensaron, meditaron o tomaron en cuenta estas realidades. Se llama, ustedes pueden buscar en Google monografía de los ángeles, monografía de los demonios. Entonces les da una información, es como para apoyarlas culturalmente, ¿verdad? No es tanto el tema teológico, sino que para ver cómo está la influencia de las distintas culturas en algunos temas. ¿Sí me comprenden? Sí, Betsaida y la fuente, tú sabes que, porque hay veces que aparecen 2 o 3, pues, Eso les digo, links de... la monografía es un estudio, o sea, no tiene que ver con un enfoque religioso, es un estudio de la palabra, digamos. Primero te dan la etimología de la palabra, porque esta palabra es así, viene del latín o viene del griego, quiere decir esto, si son esta forma, primero te dan esa etimología. Después te dicen, en tales, digamos, casi todo, como que se desarrolla en Occidente, en Europa, pero tiene influencias de Oriente, Oriente tuvo influencias del otro lado, entonces te van dando todo, por eso se llama monografía, te van dando todas esas relaciones que va teniendo esa palabra a través de la historia. Entonces, por ejemplo, que di el Padre Nuestro, monografía del Padre Nuestro. Entonces, explican ahí cómo en Palestina, por toda la mezcla de cultura, habían ciertas ideas y básicamente la más fuerte es la de los egipcios. Y entonces presenta, es interesante porque uno va viendo que el tema de Jesús pues no es tan original como hemos pensado, que hay algunas ya oraciones establecidas mucho antes de Jesús, y ahí están las fechas y todo eso, donde se hablaba, habían ciertas ya oraciones establecidas que tienen un poquito el esquema del Padre Nuestro, ¿verdad? Se ve también en el judaísmo, se ve, y así se va viendo. Vimos, por ejemplo, eso lo vimos en Los Ángeles, que está, no en Los Ángeles, California, sino en la sesión anterior, vimos cómo la angeología tenía un poco que ver con los persas. Esa es una monografía. Te va dando una historia de esta palabra, cómo se ha desarrollado en las distintas culturas. Entonces lo pueden buscar en Google, o si ustedes quieren, yo se los paso para que sea más fácil, como ustedes me digan. Ok, entonces aquí vemos esto, el esquema de lo que vamos a estudiar.
Yo creo que cada una lo puede buscar, no es ningún problema. Tienen que poner eso, monografía. Tienen que poner la palabra monografía. Ok. Sí, acabo de encontrar uno que es de monografías.com. Eso, ahí está. Bueno, ahí hay de todo. Bueno, muy bien, gracias, A la Betsaida. orden, Chao, a la chao. orden. Es un poquito, es como una riqueza cultural, ¿verdad? Como para ir ampliando nuestros criterios. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear la conciencia de la existencia del demonio. Por un lado, muchas veces uno encuentra que básicamente de lo que se habla es el mal, pero el mal luego se personifica, o sea, se le coloca el mal a una persona. El mal existe, claramente que existe. Ahora, la existencia de la persona, eso es lo que yo quisiera que ustedes lo encontraran en la monografía, cómo se va desarrollando a través de la historia. La conciencia del influjo y peligro que representa para el hombre en su peregrinar hacia Dios. Lo que pasa es que en este tema hay muchas cosas. La gente, por ejemplo, interpreta algo así como, no, es que yo no lo quería hacer, pero el diablo me obligó. Un amigo sacerdote, cuando confiesa, dice, por favor, antes de confesarse, cuando ha confesado así en retiros, a grupos grandes, él dice, por favor, necesito que confiesen sus pecados, o sea, las acciones que ustedes consideran que las han separado de Dios, a ustedes, de Dios, porque Dios no se separa. Nosotros somos los que nos alienamos o nos separamos. Entonces, los actos que ustedes consideren que las hayan separado a ustedes de Dios, por favor, no quiero que me digan los actos de su suegra, de su esposo, de sus vecinos, ni del diablo. No quiero. Solo lo que ustedes hicieron. Eso es para que ustedes tengan una idea a veces cómo pasa eso. Bueno, entonces dice que básicamente ante este tema lo que debemos tener es confianza en Dios, ¿verdad? Firme en Dios. Ese tiene que ser lo máximo, algo así como dice, ¿verdad? Si Dios está conmigo, bueno, pues entonces hay muchas cosas que pueden pasar y que pueden estar ahí. Yo puedo estar despierta, consciente, vigilante. Todo eso implica que Dios está conmigo, porque yo estoy con esas actitudes de vigilancia, de conciencia, de despierta, de viendo la realidad que vivo. Entonces, en ese sentido, claramente, pues la confianza con Dios, porque tengo esa actitud alerta, ¿verdad? Que es la que se propone en el Evangelio, estar vigilante, estar despierto, estar vivo. Hay una, no parábola, sino que como una reflexión que dice cómo es la actitud. Aquí está hablando de actitudinal, objetivo actitudinal. O sea, ¿cómo poner un ejemplo? ¿Cómo tendría que ser nuestra actitud en relación al mal? Dice, es como que yo estuviera en un cuarto, pongan ustedes el cuarto que ustedes quieran. Si quieren el del baño, pues si es chiquito, o si quieren un poquito mediano, o si quieren la cocina, o si quieren uno grande, no sé, su dormitorio, con todo lo que ustedes quieran. El hecho es que en ese cuarto, el que ustedes escojan, entren en ese cuarto una serpiente venenosa, la más venenosa que ustedes consideren, y pasen 24 horas con ese pequeño animalito ahí, 24 horas. ¿Pequeño? Pues como ustedes quieran, si grande o pequeño. El hecho es que ustedes tienen que convivir 24 horas o 48 horas, día y noche, o sea, las horas continuas. ¿Cómo sería la actitud? ¿Cómo sería la actitud estando en ese cuartito, ustedes con ese animalito, con ese bicho? ¿Cómo sería la actitud? Pues primero de sorpresa, después de miedo y después me pondría yo a rezar y confiar en Dios. No. Esas son reacciones, pero la actitud, ¿cuál sería la actitud?
Dale con Rechazarlo. un palo, darle con un palo. Está bien pedirle a Dios, asustar, todo eso está bien, pero la actitud, ¿cuál sería la actitud? Darle con un palo hasta que la mate. Esa es una reacción. No, la actitud tiene que ser de apertura, de tratar de entender. ¿Ok? La actitud básica es de vigilancia, porque ustedes van a ver, por ejemplo, son 24 horas. Primero van a estar muy despiertas, despabiladas y están atentas. Y entonces si están en la cocina y la van a tener ahí, pues ustedes van a estar picando su cebolla, su ajito, haciendo... Y el animalito ustedes miran por dónde anda. Ok, entonces anda por allá, ajá, me da tiempo de hacer tal y tal cosa. Ok, después me voy para otro lado y esta se movió para acá, entonces ahora está durmiendo, bueno, yo me da tiempo. Ustedes están vigilantes, pero luego en la noche ya ustedes están cansados, ya no tienen la misma posibilidad de vigilar que en la mañana, pero la actitud seguirá siendo vigilante, porque ustedes se dormirán, cabecearán o pasar, el sueño podrá vencer, pero no pueden dormirse tranquilamente, van a estar con un ojo, con un ojo abierto y con el otro como que durmiendo. O sea, la actitud de vigilancia. ¿Por qué? Porque están conviviendo con una realidad que puede dañar. Ok, eso es lo que presenta el Evangelio. Esa es la actitud que dice, manténganse alertas, vigilantes, despiertos, y los de las vírgenes prudentes, todo es lo mismo. Es la misma enseñanza. O sea, es una actitud despierta, pero ¿a qué? A muchas cosas que están en nosotros, a muchas tendencias, a muchas inclinaciones, a muchas formas de ser, donde realmente el mal puede desarrollarse. De hecho, Jesús va a decir eso. Va a decir, es el corazón donde salen todos los males. Punto. Luego en otro punto que es lo que decía Susi, a ver si me estás escuchando, Susi. Aquí estoy. El ejemplo de Pedro, cuando Jesús pregunta quién dice que Perdón, en los micrófonos. Cuando Jesús pregunta quién dice que soy, fíjense, ¿cómo es lo que tú me decías para entender el contexto? Vea, en primer lugar, el escenario es un contexto del Dios Pan. Jesús va hacia Jerusalén y hay un lugar donde hay un culto al Dios Pan, que es un culto al Dios griego, ¿verdad? Y un poco también el romano van a tener casi las mismas divinidades en el politeísmo, pero con distinto nombre. La cosa es que van caminando ahí, vean el escenario, y entonces Jesús pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Es la pregunta que hace Jesús. Y entonces le contestan, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, que resucitaste, otros dicen que es un profeta. Bueno, okay. Y Jesús va más allá, ¿verdad? Y dice, sí, está bien, pero ustedes que han estado conmigo, ¿quién dice que soy yo? El escenario nos influye, porque donde hay muchas divinidades, muchos cultos, Jesús pregunta, la pregunta tiene que ver con el escenario. Entonces, resulta que Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, el Mesías, el Cristo, tú eres. Y Jesús lo alaba y le dice, bueno, sí, esto te lo tuvo que haber dicho mi padre, porque realmente solo él sabe quién es su identidad. Pero fíjate, le dice que ahorita que vamos a Jerusalén, pues me van a matar y es su primer anuncio, ¿verdad? De lo que va a sufrir y lo que va a morir. Y Pedro, como un buen amigo, dice, bueno, pero mira, si eso te toca, ¿verdad? Si va a pasar eso, ni vayamos a Jerusalén. ¿Para qué vamos si te van a hacer todo eso? Que es una respuesta muy lógica. Cualquiera de ustedes que me dijera que se va a ir en un avión y yo sé, o me dice, mira, me voy a ir ahorita a Miami, pero el avión se va a caer. Ay, no te vayas, si ya sabes que te vas a caer, no, que se va a caer, no te vayas, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Pedro es lógica, tenemos que estar en el contexto.
Entonces, y aún en el contexto humano. Pero cuando Pedro le dice eso, Jesús le contesta, atrás de mí, Satanás. Esa es la respuesta, no es apártate de mí, es atrás de mí, Satanás. Y ya le dice, ¿verdad? Porque tus pensamientos no son los de Dios, ni tus caminos, ni tus ideas, nada, todo es diferente. Esa palabra Satanás en ese contexto significa no como nosotros entendemos el diablo, no significa eso. Significa un pensamiento, una idea que va a desviar a Jesús de su misión. Y entonces tenemos que entrar en el contexto. Ya en el contexto de las tentaciones, después del bautismo, Jesús vivió la experiencia de ser tentado por Satanás. O sea, ¿qué era Satanás? En el caso de las tentaciones, era la presentación. Jesús, después de ser consciente en el bautismo de su identidad, de su misión y de que está ungido por el Espíritu, se va al desierto. Dice, es llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado. Entonces, no dice quién lo tentó, ¿verdad? Marcos no dice que quién lo tentó, solo dice fue tentado. ¿Y qué era la tentación? Es que él tenía que hacer una misión, está consciente, pero la iba a hacer desde el poder. O sea, ahí va la imagen, que en Marcos no está escenificada, pero Mateo y Lucas sí. La imagen del poder, haz que estas piedras, si tú tienes poder, ¿por qué vas a pasar hambre? Haz que estas piedras, trabaja para ti, tú tienes que estar bien. Un poco lo que dice la psicología hoy. Primero yo, después yo y por último yo. Tú tienes que estar bien. Y luego lo han añadido, porque si yo no estoy bien, yo no puedo hacerle bien a nadie, porque luego le han añadido, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, cada quien tiene su sabiduría para enfocar, ¿verdad? El hecho es que Jesús no utiliza esa tentación para su misión, no el poder para sí mismo, no para lograr el beneficios. Y entonces su respuesta es, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Ese es el poder que puede hacer que yo de mi vida algo muy fácil. Y Jesús no va a recorrer ese camino. Entonces luego está la otra. Bueno, si no es el poder, de repente el prestigio. Hay tantas formas que tú puedes dar tu mensaje, que te aplaudan, haz signos, haz cosas maravillosas, un show, algo que la gente se impacte. Todos tenemos que impactarnos. Tírate desde arriba, tírate y está escrito que los ángeles, aquí entran los ángeles, ¿verdad? Tema anterior, van a tocar tus pies, van a agarrar tus manos, te van a sostener para que ni siquiera te tropieces. O sea, un tema realmente de querer tentar al mismo Dios, ¿verdad? Y que yo voy a hacer algo arriesgado y Dios sí ha dicho me tiene que ayudar. Y Jesús dice tampoco que no. O sea, todo tiene que ver con sumisión o prestigio. O sea, mira, el poder te da placer, te da prestigio, el poder te da muchas cosas. Pues si no quieres hacerlo para ti mismo, hazlo de otra manera, pues. Mira todos los reinos, adórame, ¿verdad? Adórame, adora el mal, adora el sacar provecho de otros, el ser oportunista con otros, el sacar ventajas, adórame. En mis acciones, adórame, sígueme. Y ustedes ya conocen la respuesta, ¿verdad? Solo adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás, pues, culto, adoración. En fin, ese es el contexto es la misión. Y aquí en Pedro, el contexto es que Pedro lo quiere distorsionar de esa misión, lo quiere desviar. Ahí está el mal. Ok. Entonces, las tentaciones Jesús las va a vivir en todo su ministerio. De hecho, cuando lo quieren nombrar rey, que él se escabulle por ahí, es una tentación y él se escabulle. De hecho, cuando en la cruz le dicen, bájate de la cruz y demuestra,
es otra tentación. Y de hecho, cuando le dicen, ¿con qué autoridad? Es una tentación. Todas esas son tentaciones y las tiene en todo su ministerio. Eso es, Susi, estar en el contexto y entrar en el contexto y ver lo que estamos diciendo. No sé si te quedó claro. No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la respuesta de Pedro era obvia. Si querían a Jesús, no querían que sufriera. Claro. Lo puedo comparar con aquellos matrimonios que una está sufriendo la infidelidad del marido y viene la muy querida amiga y que le empieza a hablar mal del marido y le dice, déjalo. Ahí sí lo entiendo, pero la intención de Pedro yo no lo veo mala, humanamente. No, o sea, humanamente, de hecho Jesús le dice eso, tus pensamientos son humanos, no son los de Dios. Ok, él está desde su misión y Pedro está desde su pensamiento humano, que no te pase nada malo. O sea, él está totalmente conectado, coherente, integrado a su misión, al Padre y a su misión. Y si él va a sufrir por esa misión, él va a sufrir por esa misión, él va a asumir eso, él le va a dar el sentido, él lo va a hacer. Pedro está en otro canal. Pedro está en una protección humana. O sea, no, si tu misión es así, no la hagas, porque ¿cómo va a pasar? Son dos canales diferentes. Entonces, Jesús... Donde es muy claro es, no sé si viste la película de María Magdalena. ¿Sí? No la vi. No, te la recomiendo. Puede que no sea perfectamente doctrinal o teológica, pero sí vale la pena verla. Pues me acuerdo que cuando ya está encerrado San Juan Bautista, le dicen a nuestro Señor que por qué no lo ayuda. Dice, es que él eligió ese camino, ¿sí? Que él eligió el camino de dar la vida por su sucesor. Ahí lo entiendo también. Y que muchas veces queremos apartar a una vocación para hacerla más fácil. A eso lo entiendo. Eso es que eso es, ya no hay más. Entonces, ves aquí, en la otra diapositiva, Satán. Con el nombre Satán, ¿qué se entiende? Adversario, pero ese es un tema en hebreo. En hebreo se entiende el adversario. La palabra diablo es un calumniador. Dos nombres que tienen poco más o menos la misma frecuencia en el Antiguo Testamento. O sea, calumniador o adversario. Adversario es el contrario, ¿verdad? El que está en contra, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos, dice, designa la Biblia a un ser personal, pero cuya acción o influencia se manifiesta ya en actividades de otros seres. O sea, esta persona, cuando habla así, cuando propone lo que propone, ya sea al ser adverso o al calumniar, está influenciado por otros espíritus. En la sesión anterior vimos los espíritus buenos, por decir así, que hacen el bien. Ahora también hay unos espíritus que no hacen el bien. Entonces estos se llaman demonios o espíritus impuros. Entonces esa es la tentación. Vean ustedes que en Génesis 1, en Génesis 3, en la segunda parte, en 3, donde está la tentación, pues resulta que dice, pero fíjense que esto es en hebreo, ¿verdad? Dice que Satán entró en la serpiente, o sea, el espíritu impuro entró en la serpiente, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué en la serpiente? Eso es lo que yo les estaba diciendo de las monografías. ¿Por qué en la serpiente? Porque la serpiente era un culto, eso ya lo hablamos una vez, era el culto que se hacía a la fertilidad, al dios de la fertilidad. Entonces había esfinges, ya lo hablamos una vez, los egipcios la tenían aquí en su corona, la cobra. Entonces era signo de sabiduría, de poder y de fecundidad. Y ese signo fue muy atrayente para Israel cuando llegaron a Canaán. ¿Por qué? Porque tenían una tierra muy fértil.
muy, muy fértil. Y sus cultos eran orgías, ¿verdad? Ya lo hablamos eso, que eran bajo los terebintos y eran con las hieródulas o las sacerdotisas consagradas para este culto, ¿verdad? Y claro, para los hebreos que llegaban, les impactaba esos cultos, fíjese. Entonces, por eso se utiliza esa imagen en Génesis. No sé si eso ya quedó claro al final de cuentas, porque lo hemos repetido muchas veces. Sí, gracias. ¿Sí está claro eso? Sí, lo de la serpiente. Sí, lo de la serpiente. Y otra vez, pero ahí dice entró Satán en la serpiente. ¿Ves? Cuando tú no entiendes ese trasfondo, de ese contexto, pasa lo que pasa hoy en los pueblos que están matando a esos animalitos. Esos animalitos tienen una función importante. Hay que entender otro contexto. Entonces, todo lo que ha creado Dios es bueno. Eso es Génesis 1. Todo está bueno. Entonces, hay que ir entendiendo las dos cosas. No sé si me captan lo que les estoy diciendo. Sí. Ok, entonces en español, o sea, en castellano, el diablo significa el que divide. Eso también lo va a presentar Jesús, ¿verdad? Cuando le dicen que él está sacando los demonios, o sea, haciendo exorcismos en nombre de Satanás. Entonces dice Jesús, bueno, pues entonces ya está arruinado Satanás, porque si él está contra él mismo, ya no está dividiendo, sino que está contra él mismo. Entonces ya perdió, ya no hay que hacer más porque ya está haciendo el bien. Entonces, los nombres que se le dan es maligno, príncipe de este mundo, serpiente, mentiroso, Dios de este mundo, exterminador. El Apocalipsis lo pone como dragón, seductor y acusador. Todo eso hay que verlo en el contexto. Por ejemplo, el contexto del Apocalipsis resulta que todo esto es Roma. Roma ha sido el gran dragón, la gran serpiente, todo, Roma, ¿verdad? Entonces, es el que está persiguiendo al movimiento cristiano y los está matando, ¿verdad? Con mentiras, porque ellos no quemaron Roma y Nerón dijo que los cristianos habían quemado Roma, ¿verdad? Tenían el poder, ahí está, son los que tienen el poder en este mundo, Roma. O sea, el Apocalipsis se dirige directamente a Roma. Hay que leer, ya les había dicho esto también, son los mismos temas, ya les había dicho el tema de la mesa del Cordero, ¿verdad? Entonces ahí va explicando todo ese tema del Apocalipsis. El semblante dice, de los demonios, seres espirituales maléficos, no se esclareció sino lentamente en la revelación, por los contextos, porque están presentados distintos contextos hasta llegar a ser una doctrina. En un principio, los textos bíblicos utilizaron ciertos elementos tomados de creencias populares, es lo que estamos diciendo, las culturas, las costumbres, lo que había en el pueblo, sin ponerlos en este misterio del mal